¿Sabes? A veces las ideas que más te marcan no vienen en libros enormes. Totalmente. Vienen en algo mucho más simple, casi como un mapa. Y hoy tenemos justo eso. No es un libro, ni siquiera un ensayo. Es el esqueleto de un prefacio. Unas notas, nada más. Exacto. Unas notas tituladas El umbral del observador. Y a ver, la misión de hoy es meternos de lleno en el viaje que propone este esquema. Un viaje en 4 etapas. Y la premisa es fuerte. Te invita a desmantelar lo que creemos conocer para construir desde los escombros una realidad más lúcida. Suena a trabajo pesado, ¿no? Definitivamente no es un paseo. Pero lo fascinante aquí es que no lo plantea como 4 ideas sueltas. Ajá. Habla de 4 estaciones, como un recorrido. Están conectadas. Claro, no es un checklist. No, para nada. El objetivo no es acumular más conceptos, sino cambiar la forma en que miras la vida. De hecho, hay una frase que para mí es la clave de todo. ¿Cuál? Dice, no se trata de añadir nuevas piezas a nuestra vida, sino de aprender a mirar las que ya tenemos bajo una luz diferente. Todo se resume en eso. Me encanta. Bueno, pues entremos en esa primera estación. Dale. Se llama La paradoja de la paz. Y de entrada, el nombre ya choca un poco con la idea que tenemos, ¿no? Claro. Uno piensa en paz y se imagina, no sé, silencio, 0 problemas. Y esto parece decirnos que quizás estábamos buscando mal. Apunta exactamente a eso. La define como, escucha esto, la armonía conquistada en medio del caos. Conquistada. Esa es la palabra clave. Conquistada. No es algo que encuentras, es algo que forjas. Y habla de un equilibrio dinámico entre nuestras sombras y nuestras luces. Esto es fundamental, porque implica que la paz no se alcanza huyendo de lo difícil. De las sombras. Exacto, de las sombras, sino aprendiendo a bailar con ellas. A ver, bailar con ellas suena muy poético. Pero ¿cómo se aplica eso? O sea, si alguien está lidiando con, no sé, muchísima ansiedad, la idea de bailar con eso puede sonar hasta un poco... Abruma, sí, entiendo. Es una excelente pregunta. Pensemos en algo práctico. Alguien que odia la confrontación. Muchísima gente. La estrategia normal es evitarla, posponer esa conversación difícil. Eso no es paz, es una tregua llena de ruido interno. Totalmente. Navegar la tormenta, en este caso, sería tener esa conversación. El corazón te va a 1000, sudas. Eso es el caos. Pero la paz conquistada es la calma que viene después. La tranquilidad de haberlo enfrentado, el lugar del run-run constante de la evasión. La paz no fue la ausencia de la tormenta, fue atravesarla. Claro, eso lo cambia todo. No es un estado permanente de calma. Para nada. Sino la habilidad de volver al equilibrio. Y eso es liberador porque la vida real es la tormenta. La vida es la tormenta. El texto nos dice, deja de esperar a que el mar esté en calma, aprende a navegar. Como un marinero. Exacto. Un marinero experto no controla el viento, ajusta las velas. Esa capacidad de ajuste constante, ese es el equilibrio. Como el bambú en un vendaval, que se dobla pero no se rompe. La paz es ser ese bambú. Entendido. Y creo que esto conecta perfecto con la siguiente parada. Porque si ya estás navegando esas tormentas, la forma en que las ves es clave. Y así llegamos a la segunda estación, el esqueleto de la percepción. La metáfora es muy potentísima, muy visual, ¿no? No habla de tus ideas, sino de los huesos que las sostienen. Es que es muy precisa. El texto habla de una armadura rígida que tenemos debajo de nuestras opiniones. Una armadura. Sí. Y esa armadura son nuestros sesgos, las creencias que heredamos, de la familia, de la cultura, cosas que ni siquiera sabemos que están ahí. Claro. Y la propuesta es atrevida, desnudar la mente, hacer como una arqueología personal para ver ese esqueleto que le da forma a mi verdad. Me hace pensar en las discusiones de sobremesa. Un clásico. Todos creen que discuten de política, pero en realidad están defendiendo a muerte ese esqueleto invisible que heredaron. Cada uno cree que su película es un documental. Esa es la dinámica. Sí. Exactamente. Y por eso el texto lanza la pregunta más incómoda. Un golpe directo al ego. A ver. Pregunta, ¿vemos el mundo como es o simplemente como somos nosotros? Wow. Eso ya no cuestiona una opinión. Dinamita la base de todo.
Sugiere que cada uno vive en una burbuja filtrada por su propio esqueleto. Entonces, la idea es eliminar ese esqueleto. ¿Se puede? Quizás eliminarlo sea imposible, pero el gran paso es ser consciente de que existe, de cómo colorea absolutamente todo lo que ves. ¿Pero es realmente posible verlo? O sea, al intentarlo, ¿no estamos simplemente cambiando un sesgo por otro, que nos gusta más? ¿Podemos salirnos de nuestra cabeza para mirarla? Es el gran desafío, ¿no? No se trata tanto de alcanzar una objetividad pura, casi divina, Claro. sino de desarrollar una especie de visión periférica mental, de estar opinando algo y que una vocecita te pregunte, oye, ¿y esta convicción tan fuerte, de qué hueso de tu esqueleto viene? ¿Es miedo? ¿Es orgullo? Ajá. Ese simple acto de preguntarse ya crea un espacio, una distancia entre tú y tu pensamiento. Y ahí, en ese espacio, empieza la libertad. De acuerdo, estoy procesando esto. Tenemos, por un lado, encontrar equilibrio en el caos. Por otro, ser conscientes de la estructura que filtra nuestra realidad. Exacto. Pero hasta ahora todo parece muy interno. ¿De autoobservación? ¿En qué momento pasamos de analizar la maquinaria a, no sé, a tomar el volante? Justo. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es precisamente el giro que da la tercera estación. Arquitecto de la vida. ¿Arquitecto? Este es el punto de inflexión. Aquí es donde, según el texto, dejas de ser un espectador de tus procesos para ser un agente creador. Dejas de ser víctima de las circunstancias para ser diseñador de tu destino. El rol cambia por completo. Entiendo la metáfora, pero también suena un poco agotador, ¿no? ¿Significa que cada pequeña decisión tiene que ser un acto de diseño? ¿No se puede simplemente vivir? Sí, es una objeción muy válida. A veces uno solo quiere ver una serie, no diseñar su experiencia de ocio. Totalmente. Pero creo que el texto no se refiere a un control obsesivo, sino a la intención. Un arquitecto no decide la posición de cada grano de arena, pero sí tiene un plano. Ok. La herramienta clave aquí es la conciencia que ya cultivaste. Si entiendes la paradoja de la paz, ya no te arrastra cualquier emoción. Si ves el esqueleto de la percepción, ya conoces tus tendencias. Ajá. Ser arquitecto es usar ese conocimiento para tomar decisiones clave. Quizá no se trata de qué serie ver, sino de por qué necesitas desconectar así. Se trata de poner los ladrillos importantes con intención, no de obsesionarse con los detalles. Vale, es más sobre las vigas maestras que sobre el color de la pintura. Exactamente. Se trata de construir con los materiales que ya tienes, tus luces, tus sombras, tu esqueleto, en lugar de seguir en piloto automático y luego preguntarte por qué la casa te quedó chueca. Diste en el clavo. Un buen arquitecto no ignora la gravedad. Trabaja con ella. De la misma forma, este arquitecto trabaja con su propia naturaleza, pero desde un lugar de elección consciente. Muy bien, llegamos al final del recorrido. Y aquí es donde el texto me genera más dudas. A ver, Después de este camino tan estructurado, casi de ingeniería mental, paradojas, esqueletos, arquitectos, la última estación es la mirada del amor. Y honestamente me suena un poco cliché, como un final de película donde después de todo la respuesta era el amor. ¿Cómo se justifica este salto sin que pierda seriedad? entiendo el escepticismo, de verdad. Si pensamos en amor como algo romántico o empalagoso, sí, sería una conclusión decepcionante. Exacto. Pero aquí es crucial la definición que el texto le da. Es muy específica y nada sentimental. Define el amor como el acto de ver sin distorsiones. Un momento. Ver sin distorsiones. Ver sin distorsiones. Ah, eso es otra cosa. Es otra cosa completamente. Esto lo conecta directamente con la segunda estación. Con el esqueleto. Ahí está la conexión. Es la culminación lógica de todo el viaje. Si en la segunda estación te hiciste consciente de tus filtros y en la tercera empezaste a construir una vida que no esté dictada por ellos, entonces la mirada del amor es la habilidad de ver el mundo, a los demás y a ti misma con esos filtros al mínimo. ¿Es una percepción clara? Clara, directa y, por lo tanto, compasiva. Cuando quitas las capas de juicios y miedos, la armadura rígida, lo que queda es una apreciación de la realidad tal como es. Y esa aceptación radical, eso es lo que el texto llama amor. Entonces, no es tanto un sentimiento que hay que forzar. No, Es una consecuencia de haber hecho el trabajo previo.
Es algo que emerge cuando limpias el terreno. Exacto. Es una cualidad de la atención. No puedes llegar a ver sin distorsiones si todavía eres una marioneta de tus tormentas, si no has examinado tu esqueleto mental. Claro. Por eso el texto la llama la lente definitiva que da sentido a toda la estructura previa. Es el propósito y el resultado de todo el camino. Es ver lo sagrado en lo ordinario, simplemente porque por fin lo estás viendo de verdad. Si unimos las piezas, el viaje es increíblemente coherente. Sí, lo es. Empiezas con el conflicto interno, buscando equilibrio en la paradoja de la paz. De ahí miras hacia adentro a el esqueleto de la percepción. Ajá. Con ese mapa, tomas un rol activo como arquitecto de la vida. Y todo culmina no en una emoción, sino en una nueva forma de ver, más clara, la mirada del amor. Y lo más elegante, creo yo, es que no es un final, es un ciclo. ¿Cómo un ciclo? Una vez que experimentas esa mirada sin distorsiones, tu forma de abordar la siguiente paradoja de la paz cambia. Las sombras ya no se ven tan amenazantes. Las miras con más compasión. Exacto. Y eso, a su vez, refina tu entendimiento de tu esqueleto y te hace mejor arquitecto. Se crea una espiral de crecimiento. Lo que nos devuelve justo a la frase del principio. No se trata de añadir nuevas piezas a nuestra vida, sino de aprender a mirar las que ya tenemos bajo una luz diferente. Este esquema es, en el fondo, un manual para ese cambio de luz. Es una guía para reinterpretar tu propia vida. No te dice que cambies de trabajo o de pareja. Te dice que todo el material que necesitas ya está aquí. El trabajo no es de adquisición, sino de percepción. No es buscar un nuevo paisaje. Sino limpiar la lente con la que miras el que ya tienes. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Si la percepción es un esqueleto que se puede observar y la vida algo que se puede arquitectar, ¿cuál sería el primer hueso que alguien decidiría examinar o el primer ladrillo que elegiría colocar, con plena intención, después de esta conversación? Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que nos llegó en unas notas. Una idea contenida en una sola frase. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son manifestaciones del amor de nuestro Creador. A primera vista, pues, puede sonar como una afirmación muy poética, ¿no? Quizás algo que uno leería en un libro de meditación. O que incluso podría descartarse como, bueno, una simple frase de buenos deseos. Exacto. Pero el ejercicio que proponen estas notas es mucho más riguroso y creo mucho más revelador. Sí. No se trata de aceptar la frase sin más, sino de usarla como una herramienta, casi como un bisturí, para diseccionar nuestra propia percepción de la realidad. Exacto. Esa es la misión que tenemos por delante. Vamos a desglosar esta oración palabra por palabra para descubrir la arquitectura de pensamiento que la sostiene. Es un viaje para ver cómo cada término, desde el más absoluto hasta el más personal, puede construir una filosofía de vida completa. Es un clavado profundo al poder del significado. Y lo fascinante de esta metodología es que nos obliga a bajar la velocidad. En un mundo de información tan rápida, detenerse en cada palabra es un acto casi radical. Cierto. Nos invita a observar cómo se construye el significado y cómo cada componente, por pequeño que parezca, es esencial para el impacto total. Sí. La idea central que se explora es que la realidad no es solo lo que se ve, sino fundamentalmente cómo se elige verla. De acuerdo. Pues empecemos a desempacar esto. La primera palabra es todas. Uf. Y es una palabra que, aunque es corta, es increíblemente ambiciosa. Establece una regla universal desde el principio. Al decir todas las cosas, la pregunta obvia es, ¿de verdad todas? ¿Sin excepción alguna? Ahí es que viene el gran desafío. La palabra todas es un absoluto. No deja espacio para la negociación. Claro. La reflexión que se desprende de las notas es que este es el pilar fundamental. Si este primer término no se sostiene, bueno, toda la estructura de la frase se viene abajo. Se cae todo. Todo. Nos obliga a buscar un propósito no solo en lo evidente, como la majestuosidad de una montaña, sino también en lo mundano, como una simple piedra en el camino. Pero seamos honestos. Aquí es donde la mente empieza a poner resistencia. Es fácil aplicar esta idea a las cosas bellas, ¿no? A lo agradable. Claro. Pero ¿qué pasa con lo que percibimos como negativo? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad?
¿Un acto de crueldad? ¿Cómo puede la afirmación todas incluir eso como una manifestación de amor? Parece una contradicción insalvable. Me parece crucial que traigas eso a la mesa, porque es el punto de quiebre para la mayoría. Sí. La propuesta aquí, tal como se infiere del análisis, no es un optimismo ingenuo que niega el dolor. No se trata de decir la enfermedad es buena. El desafío es mucho más profundo. Ajá. Consiste en preguntarse si, incluso dentro de la experiencia del dolor, puede haber un propósito o una lección que en última instancia sirva a un bien mayor, a una forma de amor, digamos, más compleja. O sea que no se trata de amar el sufrimiento, sino de encontrar el amor a pesar del sufrimiento o incluso a través de él. Exactamente. Es una práctica, no una solución mágica. Es la tarea de toda una vida, de hecho. Entiendo. La idea de todas no pretende borrar la oscuridad, sino desafiarnos a encontrar la luz incluso ahí. No es una afirmación sobre la naturaleza de los eventos, sino sobre el significado que podemos elegir encontrar en ellos. Es, sin duda, la parte más exigente de la frase. La más difícil. Pero sin este todas, inclusivo, la filosofía se vuelve selectiva y frágil. Entendido. Es un compromiso total desde la primera palabra. Es como si la frase nos diera un mapa y la palabra todas nos dijera, la escala de este mapa es el universo entero. Buena analogía. Sin dejar ni un solo rincón fuera. Pero para empezar a navegar ese mapa, necesitamos una brújula. Y me parece que esa es la siguiente palabra. Vemos. Me gusta eso del mapa y la brújula, porque vemos cambia el foco por completo. Ajá. Ya no estamos hablando de las cosas ahí fuera, sino de nuestra capacidad para percibirlas. El análisis aquí propone que la realidad está disponible para todos, pero que este significado particular solo se revela cuando se decide observar de una manera específica. ¿Cómo? Con los ojos del espíritu, como se menciona en las notas. Es como si tuviéramos dos modos de visión. Uno es el modo por defecto, el automático, el que usamos para no tropezarnos, que registra formas, colores, peligros. Sí, el modo supervivencia. Y luego hay otro modo que, por lo que entiendo, hay que encender de forma consciente. Me gusta esa idea de encenderlo, porque implica una decisión, requiere energía. No es nuestro estado natural, que suele ser el de la eficiencia. La pereza mental. Exacto. La pereza mental nos mantiene en el modo por defecto, pero la percepción profunda, la que describen estas notas, requiere intención, esfuerzo. Claro. Se establece así una diferencia fundamental entre la visión física y esta percepción intencional. Esto convierte al observador en un participante activo en la creación de significado, no un mero receptor pasivo. Entonces, el acto de ver, en este contexto, no es recibir imágenes, sino interpretar la realidad a través de un lente específico que hemos elegido poner frente a nuestros ojos. Justo. El mundo no cambia, pero nuestra experiencia del mundo se transforma por completo. Por completo. Y es una habilidad que se entrena. Es como aprender un idioma nuevo. Ajá. Al principio solo oyes ruidos sin sentido, pero con práctica empiezas a reconocer patrones, palabras, y finalmente el significado fluye. Ver de esta manera es aprender a leer el lenguaje del mundo en un nivel más profundo. Ok, eso me lleva a una pregunta. Si encendemos este modo de ver y lo aplicamos a todas las cosas, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo? Y ahí entra la tercera palabra, manifestaciones. Esto sugiere que la realidad física no es el final del camino. Pero, un momento, ¿esto no corre el riesgo de devaluar el mundo real? Si todo es solo una manifestación de otra cosa, ¿no le resta importancia al aquí y a la ahora, a lo tangible? Es una objeción muy importante. Y la respuesta está en la metáfora que usa el propio análisis. Una manifestación es un puente. Y esta imagen es clave. ¿Un puente? Un puente no es un destino en sí mismo. Es un medio para llegar a otro lugar. Pero eso no le resta valor. Al contrario, su valor es inmenso precisamente porque te conecta con algo más allá. Claro, nadie se va de vacaciones al puente. Se usa el puente para llegar a la isla, a la otra ciudad. Su función es conectar. Exacto. Entonces, si las cosas son manifestaciones, el mundo físico no es la realidad última, pero es el único camino que tenemos para acceder a ella. Es la pista. Es la pista física, sí,
que apunta hacia una intención invisible. Una roca no es solo una roca, es una pista que apunta a la idea de solidez, de permanencia. El agua no es solo H2O, es una pista que apunta al concepto de fluidez, de vida. O sea que estamos rodeados de pistas, de símbolos. El mundo se vuelve un texto que hay que aprender a leer. Un texto, o una partitura musical, o una obra de arte. Las notas individuales son los objetos físicos, pero la verdadera belleza está en la melodía invisible que crean juntas. Y esta idea, bueno, no es del todo nueva. No, claro. Tiene ecos en filosofías antiguas, como el estoicismo, que veían el universo como la expresión de un logos, de una razón divina. Lo que estas notas hacen es darle un enfoque muy específico, muy personal a esa manifestación. El mundo se convierte en un medio de comunicación. Bien, y si el mundo es un lenguaje, si todo a nuestro alrededor son símbolos que actúan como un puente, ¿qué mensaje están intentando transmitir? Esa es la pregunta. ¿A qué nos conectan? Y con eso llegamos a la palabra que es el corazón de toda la frase: amor. Esto tiene que tener una consecuencia práctica brutal en el día a día. Aquí es donde toda la filosofía aterriza y se vuelve algo que se puede vivir. La reflexión que nos comparten propone un cambio de paradigma radical. A ver. Dejamos de vivir en un mundo de objetos para empezar a vivir en un mundo de regalos. La diferencia entre esas dos palabras es abismal. Un objeto es neutro, es utilitario, a menudo es desechable. Pero un regalo Un regalo implica una intención. implica a alguien que da y una relación. Cambia todo. Precisamente, esta perspectiva elimina la idea de la casualidad, del azar, y la reemplaza con la de intencionalidad deliberada. Claro. La creación, vista así, no es una coincidencia cósmica, sino, como dice el texto, un gesto de afecto constante. ¡Wow! De repente, el árbol que ves por la ventana deja de ser un simple hecho geográfico para convertirse en un regalo. El aire que respiras no es un recurso químico anónimo. Es un regalo. Y esto inevitablemente nos lleva a la responsabilidad, al respeto. Cuidar el entorno ya no es una obligación externa, una regla impuesta por miedo a las consecuencias. Sino una respuesta natural de gratitud. Exacto. Uno no tira a la basura un regalo que aprecia profundamente. La ecología, desde este punto de vista, no nace de una preocupación por la escasez, sino de un profundo respeto por el gesto de amor que cada cosa representa. Recuerdo estar atrapado en un embotellamiento terrible, de esos que te llenan de una frustración densa, gris. Uf, sí. Y en un momento de lucidez me acordé de esta idea. Intenté ver ese mar de autos no como mi obstáculo personal, sino como una manifestación. ¿De qué? De miles de personas, cada una con su vida, sus esperanzas, sus destinos, tratando de llegar a casa. No hizo que el tráfico avanzara, por supuesto, pero cambió por completo mi experiencia interna. Dejó de ser mi problema para convertirse en, no sé, un momento de extraña conexión humana. ¡Qué buena imagen! Se pasa del miedo a la gratitud como motor de la acción. Esa experiencia lo ilustra perfecto. El evento externo no cambia, pero la relación con el evento se transforma. Y eso me lleva a la última palabra, que cierra el círculo. Hemos hablado de un regalo, de un gesto de afecto, y eso implica necesariamente un dador. La palabra final es creador. ¿Qué aporta este último término a toda la ecuación? La palabra clave aquí, según el análisis, es relación. Al introducir un creador, la existencia deja de ser un vacío impersonal. Claro. O un sistema ciego que se autogenera. Se sugiere una autoría, una inteligencia, una fuente con la que se puede establecer una conexión personal. Es la diferencia entre encontrar una escultura increíblemente bella en una playa, formada al azar por las olas, y descubrir que es una obra de Miguel Ángel. Esa analogía es perfecta. En el primer caso, admiras el objeto. En el segundo, admiras la obra, pero también te conectas con la mente del artista que la concibió. Justo eso. Según se desprende de las notas, esta palabra final nos saca de lo que podría ser una soledad existencial para colocarnos en medio de un diálogo. Entiendo. A través de la belleza y la complejidad de su creación. Personaliza toda la experiencia del universo.
Ya no es solo un qué lo que nos rodea. Sino un quién que se expresa a través de ese qué. Al final, después de construir la frase, vemos cómo cada palabra es un peldaño que nos lleva más alto. Es un viaje completo. Sí, sí, totalmente. Empezamos con la escala universal de todas, luego calibramos nuestra percepción con vemos, entendemos el mundo como un lenguaje simbólico con manifestaciones, desciframos el mensaje como amor. Y finalmente, establecemos una conexión personal al reconocer a un creador. Exacto. Lo que es realmente notable es cómo este ejercicio metódico transforma una afirmación que podría parecer simple, incluso un cliché, en una meditación profunda y estructurada. ¿Sí? Demuestra que el significado que extraemos del mundo no es algo que se nos impone de fuera, sino algo que co-creamos activamente con nuestra percepción, con la atención y la intención que decidimos poner en ello. Todo este análisis nos deja con una última idea para reflexionar. La exploración se ha centrado en cómo percibir el mundo como una manifestación de amor. Pero, ¿qué sigue después de la percepción? Buena pregunta. Si se adopta esta perspectiva por completo, no solo como un ejercicio intelectual, sino como una verdad vivida, ¿cuál sería la primera acción? No un pensamiento, sino un acto concreto y específico que cambiaría en la rutina diaria como resultado directo. En la práctica, ¿cómo se ve vivir esta filosofía al momento de levantarse por la mañana? Hoy nos sumergimos en un material que, bueno, debo admitir que me genera una curiosidad enorme. Ajá. Es el guión de un programa, se llama Voces del Ser, y lo que hace es destilar los primeros 4 conceptos de una serie más amplia. 101 pensamientos de amor en 15 palabras. Vaya. Y nuestra tarea hoy es, pues, desentrañar estos 4 pensamientos. Se presentan como los cimientos de toda una filosofía sobre el reencuentro con uno mismo. Así es. Y lo que me parece fascinante desde el principio es la arquitectura del material. La arquitectura. Sí, que no nos lanza 101 ideas de golpe, ¿sabes? Nos propone construir un edificio, y estos 4 pensamientos son los pilares maestros. Claro. Si estos cimientos no están bien entendidos, bien asentados, pues el resto de la estructura se tambalea. La propuesta no es solo acumular conceptos, es seguir un camino. Entiendo. Es una progresión. Una progresión deliberada, sí, que va de lo más grande a lo más íntimo. De acuerdo. Pues vamos a desempacar ese primer pilar. La afirmación con la que abre Escuf es poética y bastante audaz, ¿no? Mucho. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son manifestaciones del amor de nuestro Creador. Ay, es nada. Mi primera reacción es que es una frase muy bella, sí, pero también abrumadora. O sea, ¿cómo se supone que uno vea amor en un atasco de tráfico? O en una factura inesperada. Esa es precisamente la provocación. El texto nos empuja a un cambio de perspectiva radical. Un cambio de chip. Total. La analogía que se me ocurre es la de un pez que busca el agua, sin darse cuenta de que ya está en ella, de que es el medio en el que vive. Claro, ya. La filosofía occidental, pues, a menudo trata el amor como una meta, ¿no? Como un trofeo que se gana. Sí, algo que hay que buscar. Exacto. Y esta primera idea lo invierte todo. El amor no es el destino, es el punto de partida. No es algo que encontramos, sino algo que reconocemos. Pasar de la búsqueda a la percepción consciente. Es justo. Vale. Entiendo el cambio de búsqueda a reconocimiento. Pero, a ver, aquí es donde la filosofía choca con la experiencia humana más cruda. Ajá. Si le dices a alguien que está, no sé, atravesando un duelo profundo, que acaba de perder su trabajo, que todo lo que ve es una manifestación de amor, francamente suena a una invalidación casi cruel de su sufrimiento. Y esa es la objeción más importante y necesaria. El guión no la esquiva, para nada. Menos mal. La clave que ofrece es muy sutil, pero lo cambia todo. No se trata de negar o reprimir el dolor. No es positivismo tóxico. Para nada. No es voy a sonreír aunque me esté hundiendo. La propuesta es diferente. Es mirar ese dolor, esa rabia, y tomar una decisión consciente. ¿Qué decisión? La de no añadir una segunda capa de sufrimiento, que es el juicio contra una misma por sentirse así. El acto de decidir mirar con amor es en esencia un acto de compasión hacia tu propia experiencia. O sea, no es decir, esto no duele. No. Es decir, esto duele muchísimo y me permito sentirlo sin castigarme por ello. Es una aceptación radicalmente interna. Vaya.
Eso cambia completamente el enfoque. No se trata de cambiar la realidad de fuera, sino la relación con nuestra respuesta interna. Dejar de luchar contra el propio sentimiento. Exacto. Y esa idea, la de la aceptación interna, me parece que nos lleva casi de la mano al segundo concepto, que el guión describe como central para Voces del Ser. Sí. La frase es: si el temor a Dios desaparece, desaparecen los obstáculos entre su santa paz y yo. Aquí la expresión temor a Dios puede ser, bueno, un concepto cargado para mucha gente, ¿no? Desde luego. Pero el texto lo usa en un sentido más filosófico que religioso. Lo equipara al miedo a una fuerza superior, al destino, al miedo a ser castigado por el universo. ¿El miedo a no tener el control? Ese es el miedo fundamental. Y lo que propone es una redefinición total del concepto de paz. ¿En qué sentido? Solemos pensar en la paz como la ausencia de problemas, un jardín silencioso. El guión dice que eso es una fantasía. La verdadera paz no es la ausencia de caos externo, Si no, sino la presencia de ti mismo en medio de ese caos. me gusta esa idea, la de la presencia de ti mismo. Pero, en la práctica, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Imagina que eres el ojo de un huracán. Alrededor, los vientos de los problemas, las crisis, giran a una velocidad tremenda. Una imagen muy clara, sí. La tentación es salir corriendo a intentar detener el viento, una tarea imposible y agotadora. La paz, según este texto, no es detener el huracán. Es quedarse en el centro. Es aprender a encontrar y permanecer en ese centro calmado que existe dentro de ti, mientras la tormenta sigue su curso. Se trata de confiar en que los ciclos externos, por muy violentos que parezcan, terminarán. Entiendo la metáfora del huracán, de verdad. Pero seamos honestos. Para mucha gente, quedarse a solas con uno mismo en ese centro no se siente como un refugio. No, Se siente como una habitación vacía con sus propios monstruos en las esquinas. La quietud, el silencio, a menudo lo que hace es amplificar la ansiedad, no calmarla. totalmente. De hecho, el guión argumenta que esa es la razón principal por la que evitamos la quietud. Claro, huimos al ruido. Al ruido, a las distracciones, a las pantallas, precisamente para no tener que sentarnos en esa habitación con nuestros monstruos. ¿Y esos monstruos son? Nuestras verdades no reconocidas, nuestras emociones no procesadas. Y aunque el encuentro inicial con ellas es, pues sí, profundamente incómodo, esa quietud es el único refugio real que existe. Un refugio de autenticidad, no de comodidad. Exacto. Es el único lugar donde podemos escuchar las respuestas que no están contaminadas por el ruido de fuera. Y eso nos lleva... Haga siguiente pregunta, claro. ¿Cómo sabemos que esas son verdades y no el parloteo de nuestra ansiedad? Eso encaja perfectamente con el tercer pensamiento, el que da nombre al programa original, Voces del Ser. La cita es: la mente que sirve al espíritu es invulnerable, no ve escasez, comparte abundancia en amor. A mí esto me suena a una especie de, no sé, como una declaración de independencia mental. Como elegir a qué jefe servir, ¿sabes? Es una analogía perfecta. Sí. El guión lo plantea como un acto de reclamar la soberanía personal. Soberanía personal, claro. Por defecto, nuestra mente está al servicio de un sinfín de voces externas, la de nuestros padres, la de la sociedad, la publicidad. Las exigencias. Y todas esas voces, de una forma u otra, son exigentes. Nos dicen, deberías ser más delgada, deberías ganar más dinero, deberías tener éxito. Siempre hay una condición, una carencia. En cambio, se presenta la voz del ser, una voz interior cuya única función no es exigir, sino reconocer. No dice deberías ser, sino que susurra tú ya eres. Ok, pero aquí está la clave de todo, me parece. Porque en la práctica, dentro de mi cabeza, la voz de la ansiedad y esa supuesta voz del ser usan el mismo altavoz. Claro. A veces es imposible distinguirlas. ¿Cómo se cambia de emisora? ¿Ofrece el guión alguna herramienta práctica? Sí, y es la parte más pragmática del análisis. Ofrece lo que podríamos llamar un test de diagnóstico. Un test. Basado en la cualidad de la voz, no en su contenido. La característica principal de la voz del ego, la del miedo, es la prisa. La urgencia. Siempre hay una urgencia, una impaciencia, tienes que decidirlo ya. Y el resultado emocional es invariablemente la ansiedad, una contracción en el estómago. Y la otra voz,
la voz del ser se describe como un susurro constante. No grita, no presiona. Su cualidad fundamental es que transmite paz. Y esto es crucial. Transmite paz incluso cuando el mensaje es difícil, aunque sea algo que da miedo hacer. Exacto. Puede que te esté diciendo que tienes que dejar un trabajo o terminar una relación, lo cual es aterrador, pero en el fondo, al escucharla, sientes una extraña calma, una sensación de esto es lo correcto. O sea, es como tener dos asesores. Uno te grita por un megáfono que tienes que cerrar el trato ya. ¡Gum! Y te deja con el estómago hecho un nudo. Ajá. Y el otro te susurra al oído. Espera, algo no cuadra aquí. Y aunque la noticia sea mala para el negocio, sientes un alivio extraño. Una certeza. Exactamente esa es la distinción. El guión nos invita a entrenarnos para confiar en el segundo asesor. Es una cuestión de práctica, de afinar el oído interno. Y me da la sensación de que el cuarto y último pensamiento es la consecuencia lógica de aprender a escuchar esa voz más calmada. Totalmente. Sí, parece que todo confluye aquí. El pensamiento final de este bloque dice: ante la inmensa realidad de ser, el pequeño yo necesita de aceptación para sobrevivir. Ujú. La palabra sobrevivir me llama la atención, suena un poco pasivo, ¿no? Casi como si el pequeño yo, nuestro ego, tuviera que rendirse. Es que esa es la propuesta final, una rendición. Pero ojo, no en el sentido de derrota, Si no, sino en el sentido de dejar de librar una batalla que es imposible ganar. Este punto establece la dicotomía fundamental de toda esta filosofía, amor versus control. amor versus control. El guión es categórico, son mutuamente excluyentes. Donde hay un intento de controlar el resultado, a las personas, al futuro, no puede haber amor, porque el control, en su raíz, es miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no obtener lo que deseamos, miedo a perder lo que tenemos. La contraparte, el amor, se define aquí como confianza pura en el flujo de la vida. Entonces, la aceptación de la que habla no es resignación, Para nada, es confianza activa. precisamente. Es como intentar dirigir el cauce de un río. Puedes pasar toda tu vida construyendo presas y diques, gastando una energía inmensa. Eso es el control, el pequeño yo. ¿O puedes? O puedes subirte a una balsa, aceptar la dirección del río y usar tu energía para navegarlo lo mejor posible. Eso es la aceptación, la entrega. El pequeño yo no sobrevive luchando contra el río, sino aprendiendo a flotar en él. Si unimos los puntos, el viaje es asombroso. Hemos ido de una idea cósmica, casi inabarcable, De que el universo es amor, exacto, a la herramienta más íntima y práctica imaginable. Aprender a diferenciar dos voces en nuestra cabeza y culminar en un acto de fe radical, que es soltar el control. Es una progresión perfectamente coherente y muy psicológica. No puedes llegar al cuarto paso, la entrega, si no has hecho el trabajo de los tres anteriores. Claro, tiene sentido. No puedes confiar en el flujo de la vida si sigues creyendo que el universo es un lugar hostil. Ese es el paso 1. Vale. No puedes entregarte si no tienes un centro de paz interior al que regresar. Paso 2. Ajá. Y no puedes saber cuándo entregarte y cuándo actuar si no sabes distinguir la voz de la intuición serena de la voz del pánico. El paso 3. No son 4 ideas aisladas. No, son las 4 patas de una misma mesa. Son los cimientos para construir una relación completamente nueva con la propia existencia. Todo esto construye una filosofía muy hermosa, muy completa. Pero mientras hablamos, estoy pensando en la persona que nos escucha, Sí, que mañana tiene una presentación crucial en el trabajo, que tiene que llevar a los niños al colegio, pagar la hipoteca, planificar las vacaciones. En ese mundo, el control y la planificación no solo parecen útiles, sino necesarios para sobrevivir. y ahí es donde dejamos la reflexión final. Si aceptamos la premisa de este guión, que el amor y el control son como el aceite y el agua, Que no pueden coexistir. se nos plantea una pregunta fundamental para la vida moderna, ¿no? ¿Cómo se integra esta filosofía de la entrega en un día a día que nos exige constantemente planificar y controlar? ¿Es posible encontrar un equilibrio práctico entre ese pequeño yo que necesita funcionar en el mundo? Y la inmensa realidad del ser que pide confianza ciega. ¿O estamos condenados a vivir en una contradicción constante, alternando entre dos sistemas operativos que son en el fondo incompatibles?